Esta sesión del curso de postproducción con Photoshop. En esta ocasión os quería contar cómo podemos empezar ya a trabajar dentro de nuestro fotomontaje con la inclusión de distintos elementos. Vamos a empezar con la inserción de personas. Vamos a hacer un ejemplo en el cual vamos a insertar alguna persona dentro de nuestra vista del proyecto y le vamos a dar un poquito más, de interés, ¿no? Que coja un poco de vida y dar algo de dinamismo a la escena, ¿no? Que no quede una arquitectura limpia, que podría ser, eso sí, una estrategia también, ¿no? Dejar directamente el proyecto arquitectónico sin ningún tipo de individuo en este caso. Entonces vamos a empezar con la inserción de personas. Más adelante veremos, cómo introducir, por ejemplo, árboles o incluso pequeños arbustos o vegetación, incluir vehículos, como podrían ser, automóviles o bicicletas, distintos elementos que también le van a dar bastante realismo a nuestro proyecto, ¿no? A nuestra imagen. También continuaremos viendo un poquito de atrezo, un poco de mobiliario pequeño o algún cartel, algún tipo de elemento que complemente también algunas partes del proyecto a través de la incorporación de pequeños elementos de decoración que quizás no tengamos modelados en 3D y queramos introducirlos en nuestro proyecto de forma que dé vida y que se vea un poquito más ambientado. Luego continuaremos con la inserción de cielos o líneas de horizonte, algún skyline, lo que vendría a ser el background, ¿no? El fondo del proyecto. Esto es bastante interesante, el poder introducir efectos climáticos o introducir algún tipo de fondo. Que se vea un skyline, una ciudad, ya sea bien un paisaje urbano, un paisaje más natural, pero que le dé un poco de vida a nuestros render, que por norma general vendrán sin ningún tipo de fondo, y lo suyo, lo ideal sería que hagamos este proceso en postproducción. Vamos a tener un mayor control de este tipo de imágenes usadas como fondo. Vamos a comenzar con algo sencillo, que sería la inserción de una persona. Para eso he dejado algunos links a páginas web donde podéis encontrar personas tipo PNG de este tipo. Estos son personas que no tienen fondo. Voy a abrir alguna con Photoshop y la vemos. Por ejemplo, esta, que parece divertida, la vamos a abrir con Photoshop. Sería esta persona de aquí. Si os fijáis, está perfecta para poder insertar de forma directa dentro de nuestro fotomontaje al individuo y no tener que hacer una operación de selección y eliminación del fondo o enmascaramiento de lo que es la silueta. Lo ideal es que ya ese trabajo os lo quitéis, ¿no? y elijáis fotografías que no tengan fondo. Luego veremos que existen varios problemas, claro, dependiendo del tipo o del punto de vista, ¿no? De nuestra cámara. Yo voy a tener una escena, por ejemplo esta de aquí. Esta escena, ¿no? que estamos viendo tiene una perspectiva, una dirección de la cámara que tiene que ser coherente con el punto de vista o la inclinación que tenga la persona también en la fotografía, ¿no? Por ejemplo, algunos ejemplos de personas tienen una vista como picada, aérea, esta vista totalmente frontal, en alzado, como puede ser por ejemplo esta de aquí, que es más frontal. Entonces cuidado con esas cosas porque es importante. Este tipo de vistas están un poquito inclinadas y pueden venir bien para cierto tipo de imágenes en las que sí que es verdad que la cámara está un poco elevada y no está en una vista primera persona, ¿no? Esta de aquí está picada también, una vista en primera persona, pues podríais ver la imagen totalmente frontal del individuo y no habría problema. Entonces tener en cuenta siempre lo que es la perspectiva, ¿no? Eso se ve muy bien aquí en los pies del sujeto, que hay cierta inclinación en la cámara. Deberían estar alineados esa posición de los pies si estoy intentando insertar a la persona en una vista tipo frontal. Luego hay aspectos, por ejemplo, también muy importantes como son la iluminación. Fijaros, esta persona que tiene una iluminación que es un poquito más oscura, está subexpuesta en la parte inferior, o esta que está un poquito más quemada en algunas zonas. ¿Veis? Esa iluminación habrá que ajustar todos sus valores mediante capas de ajuste que nos permitan asemejar la iluminación que tiene el nuevo objeto o la nueva imagen que estamos insertando en nuestro fotomontaje. Deberían tener una coherencia en cuanto a iluminación y en cuanto a color también. Hemos visto bastantes capas de ajuste. Algunas de ellas son para temas de iluminación y otras son para temas de color. Entonces, con esos procedimientos que hemos aprendido previamente, sería simplemente poner en práctica el uso de esas capas de ajuste, de iluminación o color, y ajustar la iluminación del individuo. Y el tercer punto también muy importante va a ser el tema de las sombras que proyecta cada uno de los individuos dentro de la escena. En todos los proyectos vais a tener una serie de sombras
proyectadas por la propia geometría que encontréis en el modelo 3D, pues estas personas evidentemente vienen sin sombra y nosotros vamos a tener que generar una sombra artificial dentro de Photoshop que tenga un acabado similar al que tenemos en nuestra vista, ¿no? La dirección debe ser la misma dirección de la sombra, la misma proyección en cuanto a longitud que se está produciendo en nuestro modelo 3D. También el color, la intensidad de esa sombra, el desenfoque que tiene, vamos a intentar que se ajuste lo máximo posible a las sombras que encontramos en nuestro proyecto. De esa forma, cuando insertemos un elemento de este tipo va a coger un carácter bastante realista, ¿no? Va a funcionar bastante bien. Además de las sombras proyectadas por las personas, estas siluetas, estas personas tienen también una serie de sombras propias, como estas que se ven aquí en la parte inferior, ¿no? En los pies. Eso es importante, ese tipo de sombritas que aparecen ahí en la parte inferior, si no las tuviesen muy marcadas, siempre va a ser interesante aplicar un poquito de sombra a estas partes para que la imagen se asiente bien en la fotografía y no parezca, bueno, un fotomontaje un poco directo, introduciendo a la persona de forma que no tenga relación ese soleamiento por un lado o las sombras que produce por otro, ¿no? Son aspectos que son muy importantes. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta el punto de vista, la iluminación, el color y las sombras que proyecta en el suelo esa persona, ¿no? Dentro de la escena. Para comenzar vamos a elegir, si queréis, una vista. Por ejemplo, esta imagen, vamos a guardar, imagen como, y una vez guardada la abrimos con Photoshop. Vamos a abrir la imagen con Photoshop. Sería esta de aquí. En los materiales del curso que tenéis disponibles en los links de descarga de la lección, de esta lección sobre personas, he dejado acceso directo tanto a personas ya en formato PNG, están descargadas directamente, como al link de páginas web que tienen bastante material de este tipo, ¿vale? Vais a poder descargar el tipo de persona que queráis. Yo he elegido a esta chica de aquí, que creo que tiene una buena calidad de imagen, está bien recortada, parece, y podría funcionar para mirar al propio edificio, ¿no? Alguna zona de aquí puede dar bastante juego dentro de la composición que tenemos actualmente en la imagen. Entonces únicamente abrís la imagen PNG, esta la voy a cerrar, que ya no la voy a usar, vale. Abrís la imagen PNG de este tipo, seleccionamos, mantenemos pulsado el botón izquierdo y nos vamos a la pestaña del proyecto. Aquí vamos a soltar a esa persona. Lo primero que nos encontramos es que la escala, la dimensión, no es la adecuada, evidentemente. Hay que hacer un ajuste de dimensión en cuanto a su tamaño. Lo que deberíais hacer es hacer un escalado. Lo más sencillo es mostrar, ¿no? Activar la opción de mostrar controles de transformación que tengo aquí. Esta opción es muy interesante. La activamos, pulsamos una esquina, ¿de acuerdo? Hacemos ahí un clic. Y con la tecla Shift pulsada, muy importante pulsar Shift para hacer un escalado proporcional, porque si yo no pulso la tecla Shift a la vez que estoy escalando, lo que hago es deformar la imagen y esto la verdad es que no me interesa. A mí lo que me interesa es hacer un escalado proporcional. Le damos una escala válida, algo tipo esto, por ejemplo, que resulte bien para proyectar. Sería algo tipo esto. Bueno, antes de escalar vamos a hacer una cosa. Si os fijáis, este objeto no es un objeto inteligente. Voy a deshacer y vuelvo aquí al estado original. Es importante que hagáis de esta capa una capa tipo objeto inteligente, ¿de acuerdo? Voy a cambiar el nombre, voy a ponerle chica, vale. Botón derecho, convertir en objeto inteligente. Esta propiedad ya sabéis que os va a permitir hacer un escalado las veces que necesitéis. Yo puedo, ¿no?, ampliar o reducir la imagen, confirmar la transformación, que no va a producir una pérdida de calidad nunca en la propia fotografía. Además, más adelante, si yo quiero cambiar al individuo, simplemente haciendo doble clic en este objeto inteligente, en la miniatura, me abre un archivo tipo PSB donde yo puedo sustituir este contenido y guardar, de forma que se me va a actualizar en el proyecto 3D y voy a sustituir de forma muy sencilla a este individuo que ya va a estar perfectamente posicionado, porque lo estamos posicionando nosotros, va a tener sus sombras y la iluminación va a ser la que a nosotros nos interese. Entonces, lo primero sería hacer un escalado que sea un poco, bueno, que sea acorde a lo que está pasando en la escena, algo tipo esto. Si esa es la puerta, puedo coger la dimensión aproximada de la persona según el proyecto, queda un poquito grande todavía. Yo creo que tiene una dimensión más o menos coherente. Pensad que, bueno, la imagen se va a ver
a una distancia prudencial, por lo tanto, aunque hagáis un poquito de zoom y empieza a pixelar, eso es de la propia fotografía, no hay ningún problema. Aquí se vería bastante bien. Vamos a comenzar haciendo la sombra que proyectaría esta chica, que según las sombras del edificio deberían ir en aquella dirección, ¿no? Hacia la derecha. Yo puedo seleccionar, vamos a ponerla aquí. Y lo que yo habitualmente suelo hacer es duplicar esta capa. Vamos a hacer un control J, ¿vale? Y tengo esta chica, que va a ser la que sea la sombra, esta capa de aquí. Vamos a cambiar el nombre para que no haya confusión. La llamo sombra. Ahí tengo la chica delante y la sombra aquí detrás, que es esta capa. Vamos a desplazar, ¿la veis? Es esta. Esta la vamos a usar como sombra. Entonces, para ello, en este caso, yo lo que haría sería aplicar una capa de ajuste de, por ejemplo, niveles, de forma que solo funcionen sobre la sombra. Entonces, para eso activamos la opción de máscara de recorte, como ya vimos. Y niveles, le vamos a quitar toda la cantidad de luces, de blancos, a esa sombra, a esta capita que tengo aquí. Eso lo está produciendo la capa de ajuste. Además, vamos a distorsionar, a deformar la sombra para que proyecte en esa dirección. Para eso pulsamos en un transformador y con la tecla Control pulsada, mantendremos pulsada Control, fijaros que podemos modificar la perspectiva de la sombra. Simplemente con un poco de cuidado vamos posicionando hasta que tenga una dirección parecida a la que se está produciendo en esta escena que tengo yo aquí. O doble clic. Bueno, fijaros que el color es muy distinto, no se parece demasiado a la sombra que se está produciendo en el suelo. Tenemos la opción de aplicar, en este caso no nos haría entonces falta la capa de niveles. Vamos a eliminar este ajuste, niveles, a la papelera. Tenemos ahí la sombra de la persona. Vamos a añadir un estilo de capa del tipo superposición de colores, este de aquí. Y vamos a coger un color pues que sea más similar a los tonos azulados que tenemos en las sombras que son colindantes. Voy a oscurecer un poquito, ok, vale, ya es un poco más parecido. Vamos a cambiar la opacidad de la capa, vamos a reducir un poquito, ¿vale? Para que se intuya un poco el suelo, como sucede con estas sombras, que aunque se produzcan el suelo se intuye. Y además vamos a aplicar un filtro, uno que se usa bastante en infoarquitectura, que es el filtro de desenfoque gaussiano. Este filtro de aquí, voy a quitar un poquito el valor de desenfoque, a través de este deslizador puedo desenfocar un poquito la sombra para que sea más similar a la que se está produciendo en esta parte de la imagen. La opacidad la puedo bajar un poco más si quiero que se asemeje un poco más a la que se está produciendo aquí. Y en cualquier momento el color que hayamos puesto mediante superposición de colores lo podemos modificar. Doble clic hasta conseguir un tono que sea un poquito más claro, asemejando un poquito al tono que aparece ahí. Vale, sería un tono tipo eso. Ok y ok. Yo personalmente suelo aplicar también un procedimiento que me parece que funciona bastante bien. Me gusta eliminar un poquito, ¿veis este halo que se produce? Esto es por la propia cámara fotográfica que produce este tipo de aberraciones cromáticas. Habitualmente es un color verdoso, verde, de este tipo que se produce en el límite de las siluetas que se fotografían, ¿no? Es un fallo bastante común en algunas cámaras fotográficas que no son de muy alta calidad. Entonces, para reducir este efecto, este recorte que tiene la persona y que se funda un poquito con el borde y que no se note tanto ese corte, lo que voy a hacer es un procedimiento que empleo habitualmente en mis fotocomposiciones, que es seleccionar toda la persona pulsando Control en PC o Comando en Mac, pulso Control sobre la miniatura. ¿Veis? Photoshop lo que hace es una selección de todo el perímetro de esa persona y ya la tendría seleccionada para ahora aplicar una máscara de capa. Le damos a añadir máscara de capa y lo que ha hecho Photoshop con esa selección previa es añadir una máscara de este tipo. He pulsado Alt para ver la máscara. Tengo seleccionado en la máscara a la persona, por eso se ve en blanco, es todo lo que muestra, negro todo lo que oculta esa máscara. Y con esa máscara de capa, aquí hay una cosa muy interesante, si le dais clic en las propiedades, importante tener siempre las propiedades, si no lo tenéis abierto no pasa nada, simplemente doble clic, ¿veis? En la máscara y aparecen esas propiedades, yo esto siempre recomiendo tenerlo aquí visible. Vamos a desvanecer, fijaros lo que hace desvanecer, vamos a ver mejor en la máscara cómo funciona. Si yo lo dejo como viene por defecto, el borde es muy nítido, se marca mucho ese corte, pero si desvanezco, aplica un suavizado en todo el perímetro de la silueta. ¿Veis? Ese desvanecer
produce que se funda mucho mejor la silueta con el fondo. Voy a ampliar un poquito más, ¿veis? Aquí se nota, ¿no?, cómo se mete. Pulso Shift y la máscara de capa deja de funcionar. Aparece este aspa y puedo ver el antes y el después. Entonces, fijaros, esta es la diferencia, ¿no? Sin máscara y con la máscara. Se funde un poquito el borde, quizás lo he desvanecido demasiado, voy a quitar la intensidad, pero funciona mejor, ¿vale? Se quita un poco ese borde que no estaba funcionando muy bien. Estamos trabajando siempre de forma no destructiva, por eso, por ejemplo, si yo ahora veo que la sombra no está muy desenfocada, le quiero quitar un poco de desenfoque, simplemente tendría que hacer doble clic en el filtro de desenfoque gaussiano y puedo nuevamente ampliar un poquito, ¿veis?, ese desenfoque de la sombra. ¿Veis? Si yo subo aquí el valor, se desenfoca más, sube un poquito solo, algo tipo esto, sería esa sombra de ahí. Ok, para que funcione un poquito mejor. Si quiero que pierda intensidad, que es un efecto que se suele marcar un poco con las sombras, que aquí no afecte tanto, podría aplicar una máscara de capa a la propia capa de la sombra. Hacemos una máscara de capa y en esa máscara de capa vamos a pintar con un pincel, tecla B, este icono de aquí, pintamos de color negro. Ya sabéis que con la tecla X del teclado podéis intercambiar el negro o el blanco para pintar sobre la máscara. Para hacer un diámetro más pequeño podemos hacer clic derecho y reducir el tamaño del pincel, ¿no?, para que sea más pequeño, o directamente pulsar Control Alt y desplazar pulsando el botón derecho de nuestro cursor en la horizontal. Entonces cogemos una dimensión un poquito más pequeña. La opacidad baja en el pincel, importante, y pintamos, veis, en negro sobre la máscara que está funcionando sobre la sombra, que es esta máscara de aquí. Entonces ocultamos un poco en algunas zonas para que funcione mejor y ya va cogiendo un poquito de forma la persona que hemos introducido en el proyecto. Únicamente nos quedaría, bueno, aquí está funcionando bastante bien. Claro, es muy importante cuando hagáis la elección de la persona que vais a insertar en el proyecto, que lo hagáis con intención, ¿no? O sea, que busquéis alguna que pueda funcionar bien en vuestro proyecto. En este caso había una zona con luz, esta es la única zona que existe dentro del proyecto. Y está funcionando bastante bien porque la chica también está iluminada, ¿no? Y se ve que está mirando de forma aquí con los ojos como que le cuesta. Se está enfrentando a una fuente de luz y está funcionando bastante bien, en parte por eso. También, bueno, podríamos haber girado a la chica, haber hecho un volteado simétrico de forma que mirase en la otra dirección, ¿no? Edición, transformar, voltear horizontalmente. Podría mirar en esta dirección. Pero bueno, en este caso hemos dejado que mire en esa dirección. Eso ya depende un poco de la intención de cada uno dentro del proyecto. Depende de cómo quieras, ¿no?, que interactúen esas personas dentro de tu escena. Si quieres que miren al proyecto o se desentiendan de él, un poco cada uno que busque la estética que le interese. Una vez posicionada y escalada y creadas las sombras, tocaría aplicar capas de ajuste directamente a la chica para que funcione bien lo que es la iluminación por un lado y el color por otro. Entonces yo voy a aplicar primero, por ejemplo, un equilibrio de color sobre la chica solo. Activo esta opción, ¿veis? Esta opción de aquí. Esto no os preocupéis que tenemos muchísimas capas, luego hacemos una carpeta, un grupo, hacemos una agrupación de ellas para que se quede todo un poquito más ordenado y luego no nos confundamos cuando insertemos más elementos dentro del proyecto. A mí me gusta separar las clases en distintos elementos para que poquito a poco vayáis adquiriendo los distintos conceptos y no hacer el proyecto de una vez, ¿no? Porque de una vez al principio puede costar un poco el tener muchísimas capas y gestionar tantos elementos dentro de la escena, pero yo creo que si vais adquiriendo los conocimientos de incorporación de distintos elementos o de capas de ajuste a vuestro proyecto, poquito a poco vais a controlar mejor todo el proceso y sobre todo vais a conocer lo que estáis haciendo en cada momento, de forma que no vais a tener ningún problema. Por lo tanto, he metido esa capa de equilibrio de color, que es esta de aquí, esta capa de ajuste, ¿veis?, que funciona sobre la chica. A mí este ajuste me gusta bastante, ya que me permite tener muchísimo control sobre el tono, tanto en el CMYK, en el cian, magenta y amarillo, como en el RGB. Yo puedo hacer virados de color de un canal a otro y coger el tono de color de la chica que me interese. Aquí lo ideal es que cada uno vaya viendo según el tipo de proyecto que tenga y, bueno, un poco el ojo, es una cosa que tenéis que ir trabajando, esa capacidad visual de ir ajustando, ¿veis?, de forma que funcione bien la chica. Ahora cogí un tono que es bastante
yo creo que acorde con la propia vista que tengo aquí, yo creo que funciona bastante bien. Entonces simplemente tocáis un poquito los valores hasta que se ajuste perfectamente a vuestro proyecto. Es una cosa que, dependiendo de cada uno, del proyecto que esté haciendo, de su monitor, irá viendo cuál es la configuración que mejor funciona. Lo que sí voy a aplicar también es una capa de curvas, también sobre la chica. Aquí clic. Esta curva ya sabéis que tenéis muchísimo control. Esto tuvimos una lección sobre curvas, en la cual veíamos que el ajuste de iluminación es muy preciso, tanto en las luces como en las sombras, de forma que podemos controlar exactamente la cantidad de iluminación que tiene esta capa, ¿no? En concreto. Entonces yo voy a ajustar ahí sin quemar demasiado. Funciona un poquito mejor y no tengo una iluminación tan fuerte, tan marcada como tenía en origen. Es un poco elevada, ¿no? Y crea un efecto extraño. He metido esa pequeña curva. Esto simplemente podéis activar o desactivar para ir viendo cómo están funcionando las distintas capas de ajuste. Una vez tenemos toda la persona ya editada con sus capas de ajuste y bueno, su sombra y demás, podemos seleccionar todas las capas, seleccionando la primera y pulsando Shift seleccionamos la última, ¿no? Que sería sombras. Tenemos aquí todas estas capas. Estos elementos de aquí forman parte de sombras, de hecho se puede plegar, ¿veis? Está integrado aquí dentro, por eso no he seleccionado esto, no hace falta. Y con esto seleccionado podemos hacer control G, que haría una agrupación, o si no queréis aprenderos el atajo de teclado, seleccionando todo el bloque, lo suelto encima de la carpetita, ¿vale? Ya tengo este grupo, que es la chica. Claro, si yo quiero seleccionar todo el conjunto para posicionar al elemento dentro de otra parte del proyecto, simplemente debo seleccionar el grupo y en el apartado de selección, en la parte superior aquí, tenemos que activar el modo grupo. Si tengo activo el modo capa, lo que está pasando es que cuando yo selecciono, me selecciona las capas pequeñitas, ¿no?, que tengo dentro de la agrupación y yo quiero mover todo el conjunto. Entonces en este caso, que es la chica editada, ¿no? Este grupo de aquí. Editado, vale. Este grupo, para poder mover todo el conjunto, voy a activar el modo grupo, esa opción de ahí. Y ahora ya sí, fijaros que la puedo posicionar por mi proyecto, puedo cambiar un poquito la escala si no me convence, sería algo tipo esto. No quiere decir, si me la llevo a primer plano, tendrá que ir creciendo evidentemente la escala de la chica. O si me la quiero llevar a último plano, pues tendré que reducir su dimensión. Si va por aquí, aquí ya la sombra no funciona igual. Todo eso lo tenéis que ir valorando. Una vez hecho esto, os quería contar también un pequeño truco que os comentaba al principio de la clase, y es que si yo tengo aquí un objeto inteligente y hago doble clic, vamos a hacer doble clic, ¿vale? Es este, y sustituyo el contenido, aquí pongo a otra persona, voy a insertar a otra persona, por ejemplo, pues no sé, esta de aquí, ¿no? La inserto aquí, dentro del archivo PSB, que es el objeto inteligente, ¿no?, que acabo de abrir. Vamos a dar una dimensión que sea similar y apago a la chica, ¿vale? Tengo esas dos capas, vamos a guardar, control S o comando S en Mac y guardo, ¿no? Se está guardando, ya puedo cerrar esta pestaña. Fijaros lo que pasa aquí, ¿no? Que se actualiza la foto. Hay un pequeño problema y es que yo había aplicado una máscara de capa, en este caso la voy a desactivar porque esta máscara de capa realmente es la de la chica. Esta realmente no funciona, entonces, bueno, deberíamos eliminar esta máscara de capa. Vamos a eliminar y crear una nueva máscara de capa con el chico, ¿no? Con la silueta. Voy a hacer control, clic y máscara de capa. Ahora ya sí veis, esa máscara sí funciona. Hacemos doble clic en la máscara y desvanecer para que se funda un poquito el fondo. Entonces se ha actualizado también la sombra. Si os fijáis, esta en la bolsa es la misma sombra que la del chico, esta que tengo aquí. La sombra también se actualiza, es esta de aquí, la del chico, ¿veis? Porque el objeto inteligente venía como copia. Es una copia de este objeto inteligente, hice la copia y al cambiar uno, cambian ambos objetos y funciona bastante bien. Si queremos, bueno, recuperar a la chica, simplemente habría que hacer de nuevo doble clic, ocultar esta capa, activar a ella y guardar. Evidentemente la máscara aquí igualmente no funciona. Vamos a eliminar la máscara de capa, seleccionamos a la chica con control y máscara de capa de nuevo. Desvanecer para que se funda un poquito y ya tendríamos la persona insertada dentro del proyecto. Habitualmente yo también suelo quitar un poquito de opacidad a la persona, no mucha, pero quizás un 95%.
¿Veis? No se nota apenas, pero es lo justo. Aquí le he quitado un poquito de opacidad. Aquí vamos a quitar para que lo veáis mejor. ¿Veis? Quitáis un poco, no demasiado. Lo dejéis, por ejemplo, al 95%. Y esto lo que hace es que funde un poco a la persona con los propios tonos de la fotografía y funciona bastante bien, ¿no? Un poquito solo, sin que se marque demasiado. Ayuda luego a que se integre un poquito mejor. 95-97% funciona bastante bien como truco. Luego hay gente que también lo que hace es quitar opacidad directamente, ¿no? Una opacidad bastante fuerte a las personas del proyecto porque quieren simular que esto es un fotomontaje o es una fotografía más de concurso. Tenéis la opción de quitar transparencia o incluso quitar saturación, ¿no? Dejar en blanco y negro a la chica con una capa de ajuste de tono saturación. Yo podría quitarle saturación, ¿veis? Esta capa de ajuste de aquí, que se quede como en blanco y negro y pase un poquito más desapercibida dentro del proyecto, ¿no? Algo tipo esto. Podría ser también otra opción, porque no queréis que tenga demasiada importancia y las personas las ponéis con cierta transparencia. Eso ya a criterio de cada uno, como más os guste o os interese, ¿no? Bueno, hasta aquí nada más. Yo creo que es sencillo. Os dejo que probéis la técnica y uséis el método para insertar todo tipo de personas dentro de vuestros proyectos y a ver qué tal funciona todo. Ya sabéis que si tenéis alguna duda podéis consultar a través de los canales de contacto que tiene la plataforma y no hay ningún problema. Yo intentaré solucionar vuestras dudas a la mayor brevedad. Hasta aquí nada más, me despido y nos vemos en la siguiente lección del curso de postproducción con Photoshop. Chao.